vamos a dar comienzo a la segunda parte de las conferencias. Esta segunda parte la va a dar la doctora Berta Moreno. Ha hecho la tesis doctoral en catalizadores para PEM, que es un tipo de pilas de combustible. Es contratada doctor en el Instituto de Cerámica y Vidrio, lo podéis encontrar en Canto Blanco, y actualmente trabaja en materiales para aplicaciones electroquímicas. Así que muchas gracias por venir y el tiempo es tuyo. Pues muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Espero que ahora, después de la estupenda charla de Carlos, tengáis ganas de hablar de materiales, porque es de lo que os voy a hablar, todo lo que os voy a contar. Así que creo que mi charla va a ser un poquito más técnica, entonces si veis que en algún momento os perdéis en alguna cosa, necesitáis que vuelva a explicar algo, pues con toda tranquilidad, levantad la mano por favor y pedirme que lo repita, porque yo creo que lo importante es que hoy salgáis con la idea de para qué sirven los materiales que trabajan en un tipo específico de pila de combustible, que es este que aparece aquí, del que hablaremos con calma, las pilas de combustible de membrana de intercambio protónico, ¿vale? Bueno, antes de nada voy a presentar mi centro. Yo trabajo en el Instituto de Cerámica y Vidrio. Es uno de los 130 centros que pertenecen al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y está encuadrado en el área de Ciencia y Tecnología de Materiales. En el instituto estamos organizados en 4 departamentos: cerámica, electrocerámica, químico-física de superficies y procesos, y el departamento de vidrios, al que yo pertenezco. No trabajo en vidrio, pero pertenezco a ese departamento. Este departamento está integrado por 2 grupos y uno de ellos es el mío, que se llama el AMAT, está aquí abajo, Materiales para Aplicaciones Electroquímicas. El centro tiene muchísima actividad. He querido resaltar estos 2 eventos porque me parece interesante comentarlos aquí. Todos los años hacemos una jornada de puertas abiertas. Gente de instituto, de coles, gente que tiene curiosidad, viene al centro, nos visita y le enseñamos y les contamos lo que hacemos. Así que os animo a todos, de verdad, si tenéis interés, a venir, porque creo que es una actividad muy constructiva, creo que está muy bien. Y todos los años organizamos unas jornadas de jóvenes investigadores. Esta es la 5ª edición, y en estas jornadas lo que hacemos es invitar a gente que está haciendo su tesis doctoral, gente que está en los proyectos de máster, de grado, a que vengan y nos cuenten sus trabajos de investigación. Es un concurso en toda regla y los ganadores tienen sus premios. Ganan generalmente no por la calidad del trabajo científico que realizan, sino por la capacidad que tienen para transmitirlo y comunicarlo. Así que aquellos que pensáis que podéis participar, la próxima edición va a ser el 5 de julio y os animo de verdad a que también os inscribáis. El instituto, además, es la sede de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, que es una asociación encargada de la divulgación científica, pues, de distintos aspectos relacionados con la cerámica y el vidrio. Me resulta interesante también, y creo que lo es, contaros que no solamente agrupa investigadores, agrupa a técnicos, agrupa a artesanos y agrupa a industriales. Es decir, la presencia de empresas en la sociedad es bastante importante, tiene mucho peso. La sociedad tiene también mucha actividad, organiza congresos, cursos, gestiona una publicación. Bueno, simplemente para que sepáis que está allí y sepáis el nombre, vamos, y las actividades que tiene. Bueno, chicos, pues vamos a entrar en materia. Una pila de combustible. Me imagino que Carlos lo ha debido decir, me he perdido el inicio de su charla, pero es un dispositivo que es capaz de transformar la energía química de un combustible en energía eléctrica. Carlos nos ha contado todas las formas que hay, las pérdidas. Creo que ha sido una charla que ha situado muy bien en contexto el panorama energético y las aplicaciones que tiene en las pilas en particular. En esta clase, en esta charlita, yo voy a hablar de las pilas de combustible de membrana de intercambio protónico, estas de aquí. Se llaman también pilas poliméricas. ¿Por qué? Porque el electrolito, la membrana, ahora os voy a decir exactamente qué es, pues es un polímero, por eso se llaman así. Este tipo de pilas son interesantes porque con ellas se puede abarcar un rango de potencia muy amplio, que va desde unos pocos vatios,
con lo que se pueden alimentar dispositivos un poquito más pequeños, como los móviles de los que ha hablado Carlos, por ejemplo, a unas densidades de potencia elevadísimas, del orden de megavatios, que son las que hacen falta para aplicaciones residenciales, también lo ha contado Carlos muy bien, o incluso para transporte, pero transporte grande, camiones, autobuses, trenes, cosas de ese tipo. Desde mi opinión, o lo que yo pienso, yo creo que las pilas, este tipo de pilas, ha encontrado de momento un nicho donde colocarse bastante atractivo, un nicho de mercado importante. ¿Cuál es? Pues es el transporte, principalmente. Carlos también lo ha contado. Hay una serie de modelos de coche que se han empezado a fabricar en serie y eso, quieras que no, ha colocado las pilas bueno, pues en el punto de mira de muchas empresas y de un negocio a largo plazo que yo creo que puede ser importante, que puede tener mucho peso específico. No solamente en coches, Carlos lo ha contado también, los sistemas de autobuses que funcionan con pila llevan funcionando desde hace muchos años. Es también interesante, trenes ligeros, y es cierto que también son pilas que se pueden emplear para aplicaciones residenciales, simplemente para, como lo ha explicado Carlos, para dar electricidad, agua caliente a una vivienda. Pero este tipo de pilas están más encaminadas a sistemas pequeñitos. Estamos hablando de 30 kilovatios aproximadamente. Bien, ¿cómo funcionan estas pilas? Vamos a ver. Las pilas, la unidad básica, tiene 3 componentes. No sé si... desconozco si alguna vez os han hablado de esto antes o no. Por eso, bueno, yo voy a empezar por el principio. Tiene 3 componentes. Tiene un ánodo, un electrolito y un cátodo. Los veis aquí, el ánodo, el electrolito y el cátodo. Bien, ¿qué es lo que hacemos en la pila? Pues en el ánodo alimentamos hidrógeno, ¿vale? Este hidrógeno, cuando llega a la superficie del electrodo, se oxida. ¿Qué significa que se oxida? Que reacciona con las especies que tenemos aquí en este electrodo, de las que luego hablaremos, y se transforma en protones y en electrones. Los electrones salen del sistema, digamos, son colectados por un circuito externo que los lleva por aquí hasta el cátodo, ¿vale? Los protones lo que hacen es atravesar el electrolito, la membrana, el polímero, atravesar y llegar hasta el cátodo. ¿Qué ocurre en el cátodo? Pues en el cátodo alimentamos oxígeno. Entonces, ese oxígeno que entra por el cátodo junto con los electrones y junto con estos protones, reacciona para dar agua. Ese es el principio básico de este tipo de pilas. Bueno, es el principio básico de muchas de las pilas de combustible que hay, pero en particular de este. ¿Qué las diferencia? ¿Qué diferencia este tipo de pilas de otras? La temperatura de trabajo. Estas pilas trabajan a 80 grados, entre 60 y 80 grados. ¿Por qué? Las reacciones de las que os he hablado, esta reacción de oxidación, esta reacción de reducción, pueden tener lugar a temperatura ambiente y pueden tener lugar a alta temperatura. Eso no es un problema. Pero es que este electrolito, la membrana que tenemos aquí en medio, solamente mueve los protones a través de ella a esa temperatura. De hecho, lo hace hasta 80 grados centígrados. Por encima de 80 grados centígrados, entonces empieza a degradarse. Es un material que pierde propiedades. En un dispositivo o en una pila comercial, ¿dónde ubicaríamos esta unidad que se llama ensamblaje electrodo-membrana? Abreviado se llama MEA. Os lo digo porque voy a hablar durante toda la charla acerca de MEAs y de este tipo de los ensamblajes y de los componentes que tiene. ¿Dónde lo ubicamos? Pues lo ubicamos aquí, entre 2 placas, generalmente metálicas, que se encargan de distribuir los gases de entrada y que se encargan de recoger la corriente, ¿vale? En cualquier caso, a partir de ahora, de lo único de lo que vamos a hablar va a ser de todo lo que hay aquí y de la función que tiene cada uno de los componentes y de los procesos que tienen lugar. ¿Qué pinta tiene una MEA, un ensamblaje? Pues si yo leo una foto, en plano tiene esta apariencia. Esta es una de las que hemos hecho nosotros en el laboratorio. Le hemos hecho una fotografía. Ahora bien, si yo esto lo corto
y miro la sección, hago un corte, ¿qué es lo que veo? Veo esto de aquí, veo una distribución en capas. ¿Qué es lo que tengo aquí? Esto de aquí sería mi ánodo, esto que aparece aquí en blanquito sería el electrolito y esto de aquí sería el cátodo, ¿vale? Si os dais cuenta, en el ánodo y en el cátodo no solo tengo una capa, tengo dos. Tengo esta de aquí, ¿vale? Que es, si yo cojo la MEA y la miro al aire, sería la cara esta que podría haber en uno de los extremos. Esto es lo que llamamos capa difusora. Una capa difusora, ¿qué función tiene? Pues principalmente la de distribuir gases. Ahora lo vamos a ver con más tranquilidad. En las MEAs comerciales, las que venden, las que hacemos en el laboratorio también de momento, esta capa está compuesta por tela o por papel de carbón. Luego veremos alguna foto porque es curiosa. Sobre esa capa, inmediatamente pegado a ella, tenemos otra, la capa catalítica. Esta capa es muy importante. ¿Por qué? Porque en ella aparecen las partículas responsables de que tengan lugar las reacciones de las que he hablado antes. Aparece lo que llamamos catalizador. Un catalizador es una especie o un elemento que acelera o ralentiza una reacción química sin él sufrir cambio en esa reacción. Lo que hace es favorecer, facilitar una reacción. Bien, en este tipo de pilas, en la capa catalítica, nuestro catalizador es el platino. Podéis imaginar que ya es un elemento que de por sí va a causar más de un problema. El platino soportado, es decir, depositado sobre una especie que ayuda a distribuirlo, que es un carbón de alta superficie específica, carbón, tal cual. Además, esta capa tiene que tener el polímero, una pequeña parte, una pequeña fracción del polímero que integra la membrana. ¿Para qué? Para poder tener una buena interfase con ella. Esto también es fundamental, lo veremos un poquito más adelante. Aquí os he señalado, esto de aquí sería la membrana, que en las pilas comerciales es un polímero concreto, se llama Nafion, tiene unas características muy peculiares. Luego hablaré en detalle con él, pero empezar a familiarizaros con el nombre porque yo creo que va a salir varias veces. Bien, vamos a ver qué función tiene cada una de estas capas. La capa de difusión de gases, mirad, esto es tela de carbón, veis que está entretejido, y esto es papel de carbón, son fibras que están simplemente prensadas. Bueno, pues se encarga de transportar el agua. Diréis, ¿qué agua? Bueno, es que en la reacción yo estoy generando agua en el cátodo y ese agua me puede traer muchos problemas. Sirve para muchas cosas, Carlos lo ha explicado, pero cuando tú lo tienes en esta unidad te puede generar problemas de encharcamiento, que ya hablaremos de ellos. Se encarga del transporte del hidrógeno y del oxígeno, ambos electrodos. Y además es importante, a través de esta capa, es a través de la que recogemos la corriente, es decir, tiene que ser conductora. Luego tenemos la siguiente capa, la capa catalítica, os lo he explicado antes, es donde está el platino, es la capa, digamos, más funcional, o electroquímicamente más funcional. En esta capa vamos a tener transporte de gases. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene que llegar hasta donde tengo el platino, es el sitio donde va a reaccionar, con lo cual la capa tiene que ser porosa, tiene que dejar que ese hidrógeno pueda atravesarlo. Tiene que tener conducción electrónica, porque en esa reacción electroquímica que va a tener lugar en el momento en el que el hidrógeno se oxide, yo voy a generar un electrón, y ese electrón tiene que poder salir a través de la capa, con lo cual tiene que ser un material conductor. Y tiene que tener conductividad protónica, porque estoy generando protones que van a tener que llegar a la membrana, y esos protones tienen que poderse mover a través de la capa. De ahí que en estas capas incluyamos el polímero que constituye la membrana, porque tenemos que tener esta conductividad. El electrolito sería la última capa. Como os he explicado, en las pilas comerciales y en las que hacemos en el laboratorio, hoy por hoy, tristemente, solo podemos utilizar este material. ¿Por qué digo tristemente? Porque es un material desarrollado por una empresa que tiene un monopolio, con lo cual o les compras el material a ellos o no te lo vende nadie. Y es un material caro. Ese es uno de los problemas que tiene. En este electrolito, este electrolito es un polímero que tiene grupos hidrofóbicos y grupos hidrofílicos, que se colocan de forma que dejan canales de tamaño súper pequeño, de 7 nanómetros
8 nanómetros, una cosa así. A través de esos canales entra, es el camino por el cual se mueve el protón. Luego en el electrolito tenemos que tener conducción protónica y tenemos que tener también transporte de agua. ¿Por qué? Porque el agua hace falta para que el protón se vaya moviendo dentro del canal. Digamos que es el vehículo, es como si el protón se subiera en la molécula de agua y a medida que la molécula se va moviendo, él se va moviendo a través de la membrana, ¿no? Más o menos hasta aquí, esta es la base. ¿Hasta aquí más o menos bien? Espero que sí. Bien, vamos a hablar un poquito más de catalizadores. Uno pensaría, bueno, pues lo que tienes en la capa catalítica al final, que son partículas de platino así colocadas una detrás de otra, pues no. ¿Por qué? Porque es un metal bastante caro, como os podéis imaginar. Entonces tenemos que optimizar el uso del platino. Tenemos que intentar tener la menor cantidad posible y tenerlo muy bien distribuido. Es decir, tener lo que llamamos un área activa para las reacciones electroquímicas muy elevada. ¿La forma en la que podemos hacer esto? Pues como os he explicado, tener una partícula de carbón y sobre ella partículas de platino depositadas. Además, el platino tiene que tener un tamaño muy chiquitito, de 2 a 5 nanómetros, porque es el tamaño óptimo para que tengan lugar las reacciones de las que os he hablado. Este es el aspecto que tienen algunos de los catalizadores vistos con un microscopio de alta resolución. Y ahora está la pregunta del millón. ¿Por qué el platino? ¿Por qué es el único metal con el que trabajáis? Bueno, porque es un metal que es capaz de formar un enlace con el hidrógeno de manera que forma una monocapa estable en su superficie. Y esa fortaleza de enlace es la justa. Si fuera un poquito más fuerte, el hidrógeno se quedaría inmovilizado, no reaccionaría, no habría oxidación. Si fuera un poquito más débil, no llegaría a unirse. Además, también es capaz de unir o de absorber en su superficie oxígeno, pero no lo hace de una forma irreversible, es decir, no lo hace manteniendo el oxígeno estancado en la superficie. Si lo hiciera, el material se oxidaría, se pasivaría, ya no tendría actividad para la catálisis. ¿Qué ocurre? Que de toda la tabla periódica, el único material que hace esto es el platino, es el único elemento. Hay un montón de trabajos en los que se ha estudiado los que hay alrededor, la plata, el oro, el rodio, son metales nobles, no se van a oxidar, pueden funcionar, pues no funciona ninguno funciona igual que el platino. Hasta aquí os he planteado un poco la base de los fundamentos, los componentes y demás. Os voy a contar ahora cómo fabricamos o cómo preparamos esos ensamblajes, electrodo-membrana, esa unidad básica, ¿vale?, de la pila. Bueno, pues hay dos formas de hacerlo. Preparas los electrodos por separado, colocas la membrana en medio, haces un sándwich, lo prensas, o bien preparas la capa catalítica directamente sobre la membrana, le colocas la capa difusora y lo prensas, ¿vale? Son métodos ambos ampliamente extendidos. Sí que creo que el protocolo 2, en el que la capa catalítica está depositada sobre la membrana a nivel industrial, es más rápido porque lo puedes hacer en serie, pero vamos, yo creo que en la industria se utilizan ambos. ¿Qué buscamos con la fabricación de este ensamblaje? Pues tener una interfase perfecta, como esta de la foto. Este esquema sería lo ideal, ¿no? Una interfase continua que no presente ningún tipo de interrupción, porque una interrupción en la interfase implica un aumento de la resistencia interna de la pila, y que favorezca los fenómenos de transporte de los que os he hablado anteriormente, ¿vale? Para esto es fundamental tener una buena capa catalítica. ¿Cómo fabricamos, cómo preparamos esa capa catalítica sobre la capa difusora? Pues existen una infinidad de métodos de fabricación. Yo os voy a contar dos porque son los que se utilizan en la industria. El método de spray o aerografía y el método de los rodillos. En ambos métodos tú no puedes coger tu catalizador y ponerlo y luego poner tu solución de Nafion y luego el carbón. No, tú tienes que tener una buena mezcla de todos esos componentes para poder de alguna forma o mediante cualquiera de estos métodos de procesamiento depositar esa capa catalítica. Para ello, ¿qué hacemos? Pues fabricamos una tinta catalítica, se llama así. Eso es una suspensión, es decir, es una mezcla en la que tenemos nuestro catalizador, tenemos disolventes y tenemos la solución del polímero, ¿vale? Esta mezcla tiene una recetilla.
Pero esa recetilla la tienes que ir modificando. ¿En función de qué? En función de lo que tú tienes. Si tienes una membrana diferente, la tienes que modificar. Probablemente porque los disolventes que sirven para el Nafion no sirvan para esa membrana. Si tienes un catalizador distinto, que tiene distintas propiedades morfológicas, probablemente lo tengas que modificar también, ¿vale? Este trabajo que aquí puesto son 3 líneas, implica mucho trabajo experimental, y mucho diseño, mucha prueba y mucho error. ¿Qué hacemos cuando tenemos la tinta? Pues os lo he contado antes. El método de spray, aerografía, bueno, lo conocéis todos, yo creo que no entraña grandes misterios. Colocamos la tinta en la pistola y aerografiamos sobre un sustrato, que es o el papel o la tela de carbón, ¿vale? Nosotros en el laboratorio lo que hemos hecho es que nos compramos hace tiempo un brazo robotizado en el extremo del cual colocamos nuestra pistola y el depósito, y de esa forma podemos tener capas más homogéneas, más reproducibles, que también es importante, y podemos tener menores pérdidas en el proceso. El método de los rodillos pues consiste en aplicar la capa catalítica sobre la capa difusora y sobre la membrana, y después, con 2 rodillos en caliente, prensar para juntarlo todo. Ya os digo que hay un montón de métodos. Estos, bueno, pues son los más comunes a nivel industrial. Ya tengo preparados mis electrodos, ¿vale? Ahora tengo que terminar mi MEA. Voy a coger mi membrana. He comprado Nafion, me lo han mandado en un rollito, y entonces lo saco y resulta que el Nafion no tiene conductividad. Y dices, bueno, me han timado, porque yo he comprado una cosa que me ha costado un ojo de la cara y encima no funciona. Pues no. Es que el Nafion viene o requiere, antes de utilizarlo, hay que activar los grupos sulfónicos, digamos, hay que como que meter los protones dentro del Nafion, ¿vale? Para eso hay que hacerle un tratamiento químico, que es este que aparece aquí. Cogemos nuestra membrana, hacemos el tratamiento químico y después lo secamos bajo presión para evitar que se arrugue. Esto es importante porque luego en la fabricación cualquier defecto que tenga el Nafion puede generar un defecto en el ensamblaje. Hay que tener cuidado con esto. Y el ensamblado final pues generalmente se hace prensando en caliente. Colocas tus 3 componentes, los metes en una prensa, subes la temperatura y obtienes un ensamblaje como este de aquí, en el que las interfaces se ven perfectas, no están separadas, ni las capas catalíticas se ven homogéneas y no se ven discontinuidades. Nosotros en el laboratorio hemos preparado este tipo de ensamblajes con materiales comerciales y con otro tipo de materiales que hemos desarrollado, para lo cual necesitamos volver a rediseñar la tinta catalítica. Bueno, hasta aquí toda la parte más técnica de fabricación. Ahora Carlos ha dado una charla súper optimista y yo voy a empezar a dar los palos de los problemas que tenemos, al menos en los materiales. Que hay que mantener el optimismo, hay que mantener el optimismo. De hecho, es lo que ayuda a superar determinadas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué limitaciones tenemos, al menos en los materiales? Pues es que el platino, resulta que cuando tú tienes el platino con hidrógeno puro, como el que sale de la electrólisis, por ejemplo, pues te funciona fenomenal, no tienes ningún problema. Pero te coges un hidrógeno de ese que se obtiene quemando petróleo o rompiendo el petróleo, ¿y qué pasa? Que tiene CO. Y entonces el CO resulta que te envenena el catalizador. Es decir, la absorción de CO sobre la superficie del catalizador está más favorecida que la del hidrógeno. Entonces, en el momento en el que tú tienes CO, pues no te queda superficie libre para la reacción. ¿Y qué hace? En funcionamiento pierdes corriente. ¿Qué solución hay para esto? Pues bien, o mejorar la tolerancia del CO del platino o aumentar la temperatura de trabajo, porque si tú subes la temperatura por encima de 80 grados, estos fenómenos no están, el CO se oxida a CO2 y por lo tanto no se absorbe en la superficie del catalizador. Otro problema, resulta que la velocidad de la reacción del cátodo, la de la reducción de oxígeno, es lentísima. Es una velocidad muy lenta y además en el cátodo tenemos muchos problemas de degradación, tal y como vamos a ver. Y dices, bueno, pero eso tampoco nos influye mucho. Pues sí, nos influye un montón, porque mira, esto de aquí, esto es una curva de polarización. Esta es la respuesta que tendría que dar la pila en condiciones ideales. Condiciones en las que todas las reacciones electroquímicas, todos los fenómenos de transporte funcionaran perfectos. ¿Qué ocurre? En la práctica jamás tenemos una curva así. Lo que tenemos es algo así, ¿vale?
veis que ha bajado la corriente en los distintos tramos de la curva. ¿Qué ocurre? Ocurre que toda esta parte de aquí, toda esta pérdida de corriente es debida al cátodo, debido a lo mal que funciona la reacción del cátodo. ¿Solución para esto? Pues es que el platino, aunque es el único catalizador que tenemos, pues no es el mejor. Entonces habría que buscar otro material que pudiera resultar o diera una respuesta electroquímica mejor que este. Más problemas, yo sigo aquí metiendo problemas en el tema. El agua. Bueno, pues el agua es un problema. El agua la necesitamos, es imprescindible, porque sin ella el nafión no puede trabajar. El agua encima la estamos generando en el cátodo, pero llega un momento en el que tenemos tanto agua en toda la mea que se nos encharca. Se nos va acumulando con el funcionamiento, se nos va acumulando en el electrodo y lo que ocurre es que el gas no puede llegar, bloquea perfectamente los electrodos. Claro, eso supone que la pila deja de generar corriente. Claro, me diréis, pero es que la necesitas. Digo, sí, es que además sin ella el nafión no puede trabajar. El nafión necesita 80 grados y 100% de humedad relativa. Y en el momento en el que la humedad baja, podéis ver cómo el voltaje de celda baja y cómo la resistencia interna, la resistencia de la membrana, empieza a aumentar. Con lo cual aquí tenemos también un problema importante. ¿Soluciones que hay? Pues buscarte otro material que no sea el nafión, que no necesite tanta agua. Sí, es muy fácil de decir, muy difícil de hacer, en ello están. Otro problema, otra solución, pues eliminar el agua de la ecuación. Si no tienes agua líquida, no tienes esos problemas. ¿Y cómo puedes hacer eso? Aumentando la temperatura de trabajo de las pilas. Esto sí que es una alternativa interesante. Por supuesto, vamos a llegar ya a ello. El coste del platino es un elemento caro, es un elemento muy caro. Aquí tenéis una progresión del coste de todo el sistema de pilas de combustible con el tiempo. Y estos son los objetivos, en teoría, para el 2015. Podéis ver cómo en el año 2007, de los $93 por kilovatio que debería costar que costaría la tecnología, unos $40 es el catalizador. Es muchísimo porcentaje, tal y como veis. Es verdad que con el tiempo se ha ido reduciendo, pero todavía no estamos en esto. En los 2,7, $3 por kilovatio. Todavía nos queda bastante para llegar a esto. ¿Soluciona esto? Pues otros catalizadores libres de platino. Claro, es una solución fácil. O bien, una solución que es en lo que se está trabajando actualmente, reduce el contenido de platino, hace una capa catalítica mejor, prepara una mejor capa catalítica con tu platino mejor distribuido y necesitarás menos cantidad. Y es la verdad, es una de las tendencias que hay actualmente en el desarrollo de este tipo de pilas. Y ya para terminar con el último problema que tienen, es un problema bastante importante, es un problema de durabilidad. Las aplicaciones de las que hemos hablado nos están requiriendo un montón de horas de continuo uso en el que la tecnología te tiene que estar dando lo que tú has prometido que va a dar. Estamos hablando de en coches 5.000 horas y en casas, en aplicaciones residenciales 40.000. Y estos números que tenéis aquí son los valores reales que nos aseguran o de durabilidad de los dispositivos. Como veis, todavía estamos bastante lejos. Es importante saber cómo se degradan los componentes en las condiciones reales. Porque claro, yo en mi laboratorio yo pongo mi MEA en mi monocelda y la pongo a 0,4 en unas condiciones perfectas. Si veo que se seca, ahí que le echo un poquito de humedad. Si veo que la temperatura ambiente baja un poco, ahí pongo la calefacción. Es decir, las mismas. Las condiciones reales de trabajo no son esas. Es que el rango de temperatura puede ir de menos 40 a 120 grados, una humedad relativa que puede estar saturada o ser una humedad ambiente y en un sitio muy seco. Y el potencial de celda, que yo siempre lo mantengo estable, puede no ser estable, puede irse a valores de hasta 1,5 voltios, que son valores en los cuales puede haber reacciones de oxidación prácticamente de todo, o sea, te puede corroer prácticamente todo. Un aumento de la durabilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque aumenta el tiempo de operación de los dispositivos, reduce su costo, reduce el coste de los mismos y además aumenta su fiabilidad. Sí que es cierto que es imposible, y esto es algo que es importante tener en mente, es imposible evitar
totalmente la degradación de componentes. No lo podemos hacer en las pilas ni lo podemos hacer en otros dispositivos que hay. Pero sí que es verdad que hay que mantener el límite de degradación al menos por debajo del 20% de pérdida de eficiencia. Esto nos está diciendo que tenemos que tener una velocidad de degradación de 2 a 10 microvoltios por hora, es decir, muy lentita. Y actualmente las velocidades de degradación son más rápidas. ¿Cómo se degradan este tipo de componentes? La degradación principal, la más importante, es la que afecta al catalizador. ¿Qué ocurre? Que en las condiciones de operación el Vulcan, el carbón que tenemos como soporte, pues se oxida. Se oxida además con muchísima facilidad. Entonces, al oxidarse, ¿qué ocurre? Que el platino se cae, que el platino se mueve por la superficie del catalizador y se une a otras partículas de platino y crece de tamaño, que se disuelve y se vuelve a redepositar sobre otra partícula de platino, creciendo también el tamaño. Todo esto al final redunda en que el área activa, los puntos que tenemos para la catálisis, para que tengan lugar esas reacciones electroquímicas, cada vez se van quedando en menos, con lo cual el dispositivo cada vez te va dando peor respuesta. Esto es así, que aquí tenéis dos imágenes de una MEA con su ánodo, su cátodo y su electrolito antes de un ensayo de degradación y una MEA después de un ensayo de degradación. Podéis ver perfectamente cómo la capa catalítica se adelgaza, prácticamente desaparece y cómo además aparecen muchas inhomogeneidades, muchos... sí, como grietas, como cosas raras en la superficie del electrodo. ¿Por qué? Porque se va moviendo, el catalizador se va moviendo de un lado a otro, se disuelve de una parte, se redeposita en otra. Esto al final en funcionamiento pues causa muchos problemas. Y de hecho, en el cátodo el problema de degradación es más grave que en el ánodo, porque las condiciones de trabajo en él son mucho más agresivas. Por este motivo es necesario utilizar, o sería deseable, utilizar soportes que fueran resistentes a la corrosión, que tuvieran mejores propiedades que el carbón Vulcan. No solamente se degrada el catalizador, esto es un electrodo que hemos estudiado en el grupo que proviene de un ensayo. Podéis ver que está destrozado. Es decir, le falta esto de aquí, estela de carbón, le falta la capa catalítica. Es que los electrodos también en lo que es el ensamblaje sufren degradación mecánica, porque cuando yo os digo, tenemos nuestra MEA, la colocamos, metemos hidrógeno, metemos oxígeno, no, presurizamos hidrógeno y oxígeno, estamos trabajando a presiones no muy elevadas, pero algo elevadas, y eso tiene consecuencias sobre los componentes. Además, en la capa difusora también puede sufrir dos tipos de degradación importante. Pérdida de hidrofobicidad, se hace cada vez más hidrofílica y entonces el agua se va acumulando cada vez con más facilidad allí y se oxida por la presencia de agua. ¿Qué pasa con la membrana? Pues mirad, esta es una membrana que evidentemente ha dado un fallo en funcionamiento. La membrana sufre muchas veces una degradación mecánica en la fabricación. Cuando yo la preparo, pues se queda alguna partícula, hay algún pliegue, cosas de este tipo que en el prensado lo que hacen es romper la membrana. ¿Y qué ocurre si la membrana se rompe? Pues que dentro de la MEA se te junta hidrógeno y oxígeno, porque es lo único que separa ambos gases. ¿Y qué pasa si se te junta hidrógeno y oxígeno? ¿Lo sabéis alguno? ¿Qué pasa? ¿No lo habéis visto nunca? Pues que hay una pequeña explosión. Entonces, hay una pequeña explosión que te genera este agujero en la membrana. Es lo que ha pasado en el ensayo de esta MEA en particular. Aparte de eso, la membrana, ¿qué puede ocurrir con ella? Pues que se degrade térmicamente, que se empiece a secar y pierde conductividad. Y también que se degrade químicamente, que sus grupos se rompan y entonces pierda propiedades mecánicas, sea más frágil, se rompa y eso conlleva también una pérdida de conductividad. Bueno, esto lo ha puesto también Carlos. Aquí tenemos a Grupp y a Niederach, que fueron los creadores de la primera PEM en el año 1969. Y aquí tenéis un módulo de pila de la página web de uno de los fabricantes que hay, de Valar. Bueno, pues os tengo que decir que los componentes que hay aquí metidos y aquí metidos son exactamente los mismos. En todos estos años seguimos trabajando con el platino y seguimos trabajando con el Nafion.
Me diréis, ¿no hemos hecho nada nuevo? Sí, hemos hecho, pero no lo suficiente todavía. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Hemos conseguido reducir el contenido de platino en los electrodos. Estas MEAs tenían 35 miligramos de platino por centímetro cuadrado. Ahora se está trabajando, a mí esto me parece muy optimista, se está trabajando en torno a 0,3, 0,4, una cosa así. La reducción es importante. ¿Y qué otra cosa interesante hemos hecho? Pues en 1990 a alguien se le ocurrió que podía hacer una tinta catalítica para preparar un electrodo y eso ayudó muchísimo a conseguir esta reducción en el contenido de platino. En cualquier caso, si yo me voy a una página web de alguien que vende catalizadores, como es Johnson Matthey, yo lo único que encuentro es platino y platino rutenio. En algunas casas sí que venden alguna composición diferente, pero no es lo habitual, es decir, seguimos trabajando con lo mismo. ¿Necesitamos materiales diferentes? Pues yo creo que a la vista de todas las limitaciones que tienen los materiales actuales, sí que hacen falta. Hace falta hacer algo diferente, algo nuevo que mejore las prestaciones de lo que ya tenemos. Es cierto que lo que tenemos funciona y está optimizado. El Mirai es el ejemplo claro de ello. O sea, puedes vender un coche, decir que va a funcionar X horas con los componentes que tenemos aquí. ¿Qué te dicen desde Toyota? Sí, pero hace falta desarrollo, hace falta que mejoréis durabilidad, hace falta que reduzcáis el contenido en platino. Todo eso te lo dicen cuando vas a los congresos, cuando dan charlas. Dice, hace falta investigación básica todavía. ¿En qué sentido? Si no tengo un catalizador que aguante al CO, ¿cómo puedo mejorar su tolerancia al CO? Modificando el platino. Puedo intentar cambiar el platino, puedo intentar que sea capaz de trabajar incluso en presencia de CO. Y para ello, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer una aleación. No sé si estáis familiarizados con el término aleación. Bueno, pues es modificar, digamos, la red cristalina del platino con otro elemento, ¿vale? De esa forma puedo hacer aleaciones de este tipo, del platino rutenio cobalto, platino rutenio níquel, que tal y como veis, bueno, se ve en esta gráfica, tienen una energía de absorción del CO en su superficie mucho mayor de la que tiene el platino. Es decir, que aquí el CO se pega con bastante dificultad. Se han propuesto estructuras muy variadas. Hay gente que estudia un montón de cosas estos y son trabajos muy bonitos, la verdad, en las que los elementos pueden coexistir. Unas bolitas son platino, otras bolitas son, por ejemplo, en esta son cobalto, o bien en la que puedes tener una estructura en la partícula de este tipo, que se llama de capas de cebolla, en la que tú tengas en la capa más externa uno de los elementos y en la capa más interna el resto. Bueno, de esto hay muchísimos trabajos. Yo en el laboratorio nosotros hemos preparado estas aleaciones y sí que hemos comprobado, primero, que son más tolerantes al CO y segundo, que se forma ese tipo de estructura en forma de capas de cebolla, o sea que es algo que es real. Otra forma de mejorar la tolerancia al CO, pues introducir una matriz cerámica. Un cerámico no son solamente las baldosas y los botijos, un cerámico son partículas con funcionalidad. Hay bastantes trabajos que hablan de que bueno, tú puedes poner tu platino sobre, por ejemplo, óxido de titanio y eso va a hacer, porque se establece una interacción especial entre ambos, eso va a hacer que el CO no se absorba en superficie. Y además es real. El colocar este óxido de titanio no solo va a mejorar la dispersión del platino, va a tener y va a tener ventajas sobre la absorción de CO. También va a tener ventajas con respecto a la durabilidad. Lo que ocurre es que esto tiene una desventaja. El óxido de titanio es un material que no conduce, con lo cual yo aquí tengo que añadir carbón vulcano otra vez, que ya he visto por activa y por pasiva que se degrada, pero no me queda más remedio. ¿Pero qué hace ese óxido de titanio? Ese óxido de titanio consigue mejorar la degradación, la durabilidad de este catalizador. La interacción que tiene el platino con el óxido de titanio es mucho más fuerte que con el carbón vulcano y eso hace que su tamaño de partícula no crezca cuando yo hago ensayos a base de tiempo, cuando le hago perrerías al catalizador para ver si se caen las partículas, para ver si crece el tamaño de partícula, etc.
¿Cómo conseguimos mejorar la durabilidad? ¿Cómo podemos hacerlo también? Cambiando el Vulcan. Es algo que, claro, yo creo que es obvio para todo el mundo. El carbón Vulcan no funciona bien. Vamos a buscar otro material, pero tiene que tener unas características muy particulares. Tiene que tener alta superficie específica, tiene que tener una porosidad adecuada para la difusión de gases, tiene que tener alta conductividad eléctrica y tiene que tener alta estabilidad bajo las condiciones de trabajo de la pila. Al menos mejor que la del Vulcan, claro. En ese sentido, la cerámica también tiene un nicho de aplicación, tiene ahí su huequito. En particular este tipo de materiales, carburos, nitruros y óxidos. Hay bastantes trabajos realizados, os voy a entrar en detalle en ellos, y os tengo que decir que en general hay materiales muy interesantes porque tienen mucha resistencia a la corrosión, porque tienen una elevada conductividad a baja temperatura, pero todos ellos, los carburos, los nitruros, todos estos tienen un problema y es que es muy difícil conseguirlos con alta superficie específica, es muy complicado y en eso estamos trabajando actualmente. Hemos hablado del coste y la solución era encontrar un catalizador que no tuviera platino y que funcionara. Bueno, pues os puedo decir hoy en día que existe este catalizador. Existe un catalizador sin platino, pero que funciona solamente para el cátodo, para la reacción de reducción de oxígeno. Este catalizador tiene esta estructura. Realmente es como, lo llaman como entornos, es un poco complicado como lo explican. Es una molécula con mucho peso de carbón, tiene también grupos nitrógeno y algunos átomos metálicos colocados en entornos específicos de este tipo, ¿vale? El porcentaje de metal en el material es solo de un 2%, es muy bajito. Os diré que este material se comercializa. Hay una empresa americana que se llama Pajarito Powder. Esta empresa ha surgido como fruto de un desarrollo en una universidad. Gente de la universidad vio que esto funcionaba muy bien y cogió y se montó su empresa para empezar a vender este tipo de materiales. Y como datos interesantes os diré que en este tipo de ensayos que funcionan muy bien estos catalizadores, sí que es necesario aumentar la carga del catalizador en el electrodo y, lo más interesante de todo, tiene un precio de 3 a 5 dólares por kilovatio. Es decir, estaríamos metidos en el rango de coste de aquella gráfica en la que se supone que teníamos que ir reduciendo costes, ¿no? Como tendencias actuales, pues he estado haciendo mención durante toda la charla, aumentar la temperatura de trabajo. Aumentar la temperatura de trabajo tiene muchas ventajas de cara a la velocidad de las reacciones, a la facilidad de las reacciones en los electrodos y sobre todo porque nos podríamos quitar el agua de en medio, que sería una cosa estupenda. Pero, ¿qué ocurre? Que evidentemente, esto que os he dicho parece muy fácil, las condiciones de trabajo a alta temperatura, debido a las características del electrolito que se tienen que utilizar y debido a la temperatura en sí misma, son muy agresivas, con lo cual toda la degradación se va a ver incrementada. Actualmente lo que se está haciendo es investigar materiales que puedan funcionar en estas condiciones. Y aquí es verdad que la cerámica creo que también tiene opción. Nosotros hemos hecho ensayos con este material en particular y hemos obtenido respuestas que son modestas, pero que indican que es un camino por el que hay que seguir. Nuevas tendencias. Diseño de capa catalítica con mejor prestación. Estamos hablando de capas catalíticas que ayuden a eliminar el agua y también utilización de nuevos métodos de preparación de las mismas. Hay un montón de métodos. Si tú te metes en la literatura que nosotros manejamos, la bibliografía más científica, hay un montón de métodos, pero sí que es cierto que cada vez aparecen más que lo que están buscando es intentar esto de aquí. A través del método de fabricación del electrodo, llegar a reducir el contenido en platino hasta 0,03 miligramos por centímetro cuadrado, o sea, una reducción considerable. Ya para terminar, ya acabo, esto no va de materiales, solamente os quería mostrar unas transparencias sobre un proyecto en el que estoy trabajando para que veáis que todo esto que os he contado realmente tiene aplicación. En este proyecto trabajamos con 2 centros del Consejo, la Universidad Complutense, la Politécnica y el INTA. Y hay una serie de empresas involucradas que nos han dado su apoyo para el mismo. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar pilas de combustible de hidrógeno y alcohol directo
con menor precio, que sean versátiles, es decir, que los mismos catalizadores que yo estoy utilizando para hidrógeno puedan servir para alcohol, cosa que no es fácil, y que tengan una buena eficiencia. Y para ello estamos trabajando en 2 etapas, en una en la que desarrollamos los componentes y en otra en la que se hace el diseño de un sistema concreto de potencia para un vehículo o aéreo o naval. En particular, estas pilas están encaminadas a funcionar en un mini submarino autónomo o en un vehículo aéreo no tripulado chiquitito, evidentemente con potencias moderadas. Estamos hablando de como muchísimo 500 vatios, o sea, poquito. Ya para terminar, ideas así, después de todo este rollo de materiales, que no sé si ha sido excesivo, no sé, simplemente deciros que mis conclusiones, mi idea. Bueno, pues las PEM son una tecnología que ya está en el mercado y eso es una realidad, pero es cierto que todavía hace falta asegurar la durabilidad y hace falta reducir su precio. Lo ha dicho Carlos y es verdad, el Toyota Mirai cuesta 80.000 euros, o sea, es que es un dineral, no es un coche al que pueda acceder todo el mundo, ¿no? Es cierto que la ciencia y tecnología de materiales tiene mucho trabajo por hacer en el tema de la degradación, sobre todo considerando las condiciones reales de operación de estos sistemas. Los materiales cerámicos son necesarios en las PEM. Yo creo que pueden ayudar en los distintos retos tecnológicos propuestos, como es elevar la temperatura de trabajo, usar combustibles alternativos o mejorar la durabilidad de los dispositivos. La sustitución total del platino pues, se ha conseguido ya en el cátodo. En el ánodo todavía no, es un poco más complicado. Pero bueno, los esfuerzos que hay ahora en camino están centrados en reducir el platino que tengamos que poner, que sea el menos posible en los electrodos, tratar de reducirlo de las capas catalíticas. Y ya para terminar, gracias a todos por vuestra atención y nada.